Bienvenidos a Zona Desconocida, hoy con 3 temas de esos que a ustedes les interesan. Hoy vamos a empezar hablando acerca de quiénes dominan el mundo, el famoso Club Bilderberg, esta logia o grupo en realidad de poder que para muchos trabajan como logia por ser justamente casi secretos. Vamos a estar compartiendo con ustedes una nota, vamos a tener en vivo a Carlos García Iglesias, investigador, que nos va a tratar de hacer entender de qué se trata todo esto. En nuestra columna de terapias alternativas vamos a tener la temática numerología. ¿Quién nunca a la fecha de nacimiento, con todos los números que te tiene que dar del 1 al 9 y googleó a ver sobre su personalidad, sobre su futuro? Bueno, hoy en realidad vamos a estar con una experta que es Virginia Sponda, que nos va a estar respondiendo al respecto. Sí, tratar de entenderlo también, cómo lo podemos aplicar para nosotros. Y además vamos a estar recibiendo a Ignacio Esquivel, quien hizo una investigación en la isla de Flores y nos va a transmitir todo lo que pasó ahí, que realmente es no solo curioso, sino también muy inquietante. Así que bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, entonces comenzamos con Zona Desconocida y ya estamos recibiendo a Carlos García Iglesias, un colaborador de todas las temporadas anteriores, y esta temporada no va a ser la excepción. Bienvenido. Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te traemos porque vos has investigado mucho acerca de los amos del mundo, sobre todo, ¿no? Has tratado en todos tus espacios este tema. Que en estos días se han reunido. Sí, se están reuniendo en Estados Unidos. En esta oportunidad. Se reúnen cada tanto y lo que es interesante saber es que las reuniones, se reúnen los hombres más poderosos del mundo, que tienen más influencia sobre los destinos del mundo, y las reuniones son secretas. O sea, nadie sabe qué es lo que hablan en las reuniones, qué planifican y qué decisiones toman para después, a través de los lugares que ocupan cada uno, transformar eso en los destinos que el mundo va a tomar. Claro, y eso es lo que preocupa, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Tener una organización con tanto poder de decisión sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de personalidades que pueden tomar decisiones con respecto a, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? O sea, hay una cosa que es fundamental. El poder que tienen se traduce sobre todo en el hecho de que sea secreto. Fíjate que si vienen a Punta del Este, ¿no? 150 de los actores de Hollywood más famosos en este momento del mundo, ¿qué es lo que sucedería con la prensa? Irían todos. Estaría toda la prensa, toda la atención, todos los medios, tratando de seguirlos, de fotografiarlos, de tomar notas, de estar pendientes de todos los movimientos. ¿Qué pasaría si se reunieran 150 de los deportistas más importantes del mundo? Pasaría exactamente lo mismo. Claro. Tienen el poder de que la prensa no tenga el más mínimo dato sobre lo que están haciendo. Y tienen el poder de establecer en torno a su reunión una seguridad privada que tiene alcances mucho mayores que la seguridad pública del país o de la ciudad en la cual se reúnen. Eso es lo que está hablando del enorme poder que tienen en sus manos. Perdón, de hecho conocemos de este grupo o de esta organización, por llamarlo de alguna manera, porque hubo periodistas o investigadores que se animaron a mostrarlo, ¿no? Que recuerdo algunos
algunas ocasiones, hace unos años atrás, que Daniel Stulin justamente, que se presentó y quería grabar y no lo dejaban, fueron agredidos quienes iban ahí a ese lugar. A partir de ahí recién se empezó a conocer todo esto, ¿no? Si no hubiese sido por eso, seguimos ignorándolos. Claro, si no se hubiera denunciado por parte de algunos periodistas, investigadores particulares, privados, si no se hubiera denunciado la existencia de este grupo de poder y que además se reunían en forma secreta y que no se podía acceder a de qué era lo que estaban hablando, hoy no estaríamos hablando de esto. O sea, la prensa no lo estaría diciendo, de hecho no lo dicen, los grandes medios, nosotros no vemos en los informativos, no vemos en los grandes medios de prensa que se hable de este tema, y a su vez las autoridades de los países en los cuales se reúnen, que deberían dar cuenta de lo que está pasando en su propio territorio, tampoco lo hacen. O sea, no aparecen figuras públicas, políticas. Ahora se reúnen en Estados Unidos, no va a estar ningún ministro, diciendo que tienen la reunión allí en Estados Unidos y de qué va la cosa. No lo van a decir. O sea, eso es exactamente lo que sucede. Entonces, la información que se puede tener es a partir de lo que se deduce de las investigaciones. Por las personas que invitan. Ellos tienen un grupo que es integrante del grupo Bilderberg fijo, que son los principales, y después tienen invitados, que los invitan como oyentes, solo como oyentes. A veces uno dice, gente de la más influyente del mundo, Bill Gates, la reina Sofía de España, van como oyentes. Quiere decir que solo pueden escuchar lo que los otros dicen y deciden. Se les transmite un determinado lineamiento que ellos van a tener que acatar. Ni siquiera tienen tiempo para decir nada ni opinar nada. Primeras figuras a nivel mundial para la gente común. Entonces, lo que sucede es que a través de los invitados y en qué áreas se mueven esos invitados, en el área de la banca, en el área de las finanzas, de la política, de la fábrica de armamento de guerra, etcétera, etcétera, los investigadores deducen cuál va a ser la temática este año del Club Bilderberg. Pero en realidad la agenda no se accede a ella. Durante la historia se ha sabido, más o menos se ha infiltrado algunas de las personas que han estado. Bueno, se habló de Rockefeller, de Bush, de padre e hijo, padre sobre todo. Sí. ¿Actualmente se sabe cuál es el miembro más poderoso o alguno que haya en la vuelta? Los miembros más poderosos siempre van a ser, por la dinastía Rockefeller, son de los fundadores. Rockefeller financió con su dinero desde la primera reunión del Club Bilderberg. O sea, desde la primera fue financiada por Rockefeller. Entonces, estamos hablando del año 54. 50 o 57, por ahí más o menos. Pero fue en esa época. Y obviamente que de la dinastía Rockefeller, en esta reunión se va a enviar un representante heredero del fallecido. Pero los principales del Club Bilderberg siempre van a ser los representantes de Bélgica y de Holanda, que son los fundadores, junto con la dinastía Rockefeller. O sea, son como los fundadores del grupo Bilderberg. Que estos son europeos y también hay norteamericanos, ¿verdad? Sudamericanos no encontramos ninguno dentro de ese club. Ha habido sudamericanos invitados en alguna oportunidad, pero de hecho nosotros vemos que en lo macro de los destinos del mundo, Sudamérica no es lo que preocupa al Club Bilderberg. ¿No les preocupa? No es lo que más les preocupa. O sea, en su agenda, evidentemente, por los invitados que van, no está en la primera mitad de la agenda, seguramente, no está la problemática sudamericana. Tampoco Venezuela en este caso. O sea, Venezuela es un gran problema, o sea, todo lo que está pasando en Venezuela, para Sudamérica, yo diría que para Sudamérica. Es decir, no en el concierto global de los grandes movimientos de poder a nivel mundial, no. O sea, sí es importante una cosa, es importante el momento de desestabilización en Sudamérica
teniendo como foco Venezuela. O sea, desestabilizar es una de las estrategias de la élite del poder mundial. Okay. Y colocar personajes que desestabilicen es otra de las estrategias. Por eso hoy vemos, si nosotros vemos la política global mundial, vamos a dar cuenta que tenemos líderes políticos en el mundo que son grandes desestabilizadores. El caso de Donald Trump, la gente dice, ¿cómo llegó Donald Trump? ¿Cómo dejó la élite mundial, permitió que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos? Un Donald Trump que tomó como referencia el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, ¿no? Se alió con los servicios secretos de Putin para, de alguna manera, hacer como trampa para que perdiera Hillary Clinton, ¿no? O aparentemente eso es lo que se sabe. ¿Quién podía pensar que un presidente de los Estados Unidos, sobre todo republicano, o a partir del Partido Republicano, ganara las elecciones de los Estados Unidos poniendo como ejemplo el gobierno de Putin, el gobierno ruso? Claro. O sea, es como loco. Por eso muchos creen o dejaron entrever que en realidad Trump se habría salido un poco de los planes, ¿no? Y para nada. Para nada. Es un desestabilizador colocado absolutamente a propósito. O sea, está dentro de los planes. Lo mismo que lo que está pasando en Corea del Norte. Es una desestabilización absolutamente ideal para los planes de la élite del poder mundial. O sea, lo que estás diciendo, que es un poco el concepto de estos amos del mundo, del concepto de el control global, es que algunas personalidades que gobiernan, que hoy parecen ser antagónicas unas y otras, por ejemplo, Trump, Corea del Norte, Maduro, con Occidente, o sea, dentro de Occidente, parecen ser personas que en realidad fueron puestas por el pueblo, pero que en realidad nada tienen que ver con los planes globalistas. Pero vos lo que decís es que ellos, además, fueron puestos en ambos lados, en ambos bandos, justamente para generar desestabilización. Exactamente. Parece increíble, pero es así. Esto funciona de esta manera. El objetivo fundamental de la élite del poder mundial es lograr establecer un control mundial sobre el mundo entero. ¿Ah? Lo que se llama el nuevo orden mundial, el gobierno único mundial. Ese es el objetivo final. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Ellos tienen algo paradigmático que es una frase que se utiliza, que es Ordo ab Chaos. El orden a través del caos. Que está en el billete de dólares. Claro, hasta el billete de dólares. Y nosotros, o sea, lo que buscan es obtener, cómo nosotros vamos a buscar, o el pueblo, la gente, va a pedir desesperadamente a alguien que venga a poner orden. Porque primero que hubo un gran caos, un gran desorden. Entonces, lo que va a justificar que incluso hasta los sectores más desprotegidos de la sociedad terminen hasta pidiendo que alguien intervenga y ponga un poco de orden, es que primero se haya generado un gran desorden, un gran caos. Y para eso se necesitan figuras que generen desestabilización. Si nosotros estamos constantemente, o sea, pongámonos del lado de los amos del mundo, ¿no? Si nosotros estamos constantemente apagando los incendios, ¿no? Aparece una figura desestabilizadora, la sacamos. Aparece otra figura y dejamos todo tranquilo. Nunca se va a ser necesario ordenar nada, ni generar imponer un poder mayor que ordene las cosas. Entonces lo que vamos a tratar de generar justamente es eso: desorden, caos, desestabilización, división. La división debilita. Toda Latinoamérica hoy está debilitada en torno al conflicto de lo que sucede con Venezuela. Claro. Dividida, enfrentada. Cada país tiene posiciones divididas y enfrentadas sobre el problema de Venezuela. A su vez Venezuela, que hay todo un tema atrás con el tema del petróleo, ¿no? Lo mismo que pasa con Brasil. Toda la desestabilización política en Brasil es importantísima para que un gigante como Brasil no termine despertando y poniéndose en la cola de los poderosos países del mundo. Claro. Entonces es importante debilitar a través de todo ese tipo de cosas. Los países debilitados por lo que sucede adentro no tienen fuerzas para atender lo que sucede afuera en el mundo. Entonces es una estrategia absolutamente clara lo que está sucediendo. Y los antagonismos en el mundo, desde que comenzaron, son ficticios en el fondo.
O sea, se generan, cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, los mismos bancos suizos que le prestaban dinero a los aliados, le prestaban dinero a Hitler. Y los mismos bancos le prestaban dinero a la Unión Soviética, le prestaban dinero al bloque occidental. Los mismos bancos. Y da la casualidad que los dueños de estos bancos son los amos del mundo. ¿Hay alguna religión que reine en este club? Creo que, o sea, atrás de todo esto hay mucha especulación, ¿no? O sea, se especula que si lo hacen solo por el interés del poder, si lo único que quieren es el poder, ¿para qué? Y tanto dinero, ¿no? La gente se pregunta, no sé, un hombre como Rockefeller, ¿cuánto dinero hizo en su vida? ¿Cuánto dinero más quería seguir haciendo? Si hubiera vivido 150 años, hubiera seguido trabajando para hacer más dinero. Y uno dice, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de todo eso? Y yo creo que más allá de las consideraciones que puedan haber místicas, esotéricas o especulativas, una de los objetivos tal vez sea hacer desaparecer todas las religiones. Hacer desaparecer todas las religiones. Lo cual no quiere decir no tener ninguna. Claro. O sea, ¿qué pasa? Lo que nosotros llamamos creencias y religiones, que se utilizó también para debilitar a los pueblos, de hecho sigue ocurriendo, hay mucha ignorancia detrás de determinada manipulación religiosa. Eso tiene una determinada función, o va a tener una determinada función en una determinada época. Hasta cierto punto va a llegar el momento en que las religiones ya no sean necesarias. Entonces, si lo que se trata es de formar un único gobierno mundial, de hecho la aparición de las Naciones Unidas es un preparativo a todo eso. Esto se trabaja a largo plazo. No nos olvidemos que las familias que son parte de las dinastías élite del poder mundial vienen administrando su poder desde hace 300 años. O sea, no trabajan ni para hoy ni para mañana y no tienen mucho apuro tampoco. O sea, entonces, con respecto a esto de las religiones, o sea, el haber hecho aparecer las Naciones Unidas fue un preparativo, un primer ensayo de nuclear el poder político mundial en un solo lugar. El formar las comunidades, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? El lograr tratados entre países que los nuclee, son microemprendimientos, claro. O sea, pasos previos. Tenemos el Parlamento Europeo, claro. Tenemos, o sea, eso es lo paso previo al Parlamento Mundial, o sea, en definitiva pasa por ahí. Así como quieren tener un gobierno único mundial, es muy probable que después quieran plantear una religión única mundial o ninguna religión mundial, ¿no? El tema del laicismo como bandera de algo, como bandera de la libertad. O sea, la gente, ¿no? Acá, sobre todo en nuestro país, cuando se habla de laicismo, tiene un sinónimo de que la gente es libre, es más libre, ¿no? En una sociedad laica, ¿no? Es más libre. Entonces, eso también se puede utilizar para llevarlo a un extremo en el cual lo van alejando de las religiones. Las religiones ya no sean necesarias. De hecho, eso tiene un objetivo que, en última instancia, eso de repente seguramente lo vamos a tratar en algún otro programa, porque tiene que ver que es en el plano científico, o sea, en qué los amos del mundo, en qué están invirtiendo sus dineros, sus esfuerzos, en qué descubrimientos científicos quieren que la humanidad avance. De eso te quiero preguntar en el próximo bloque. Tenemos que ir a una pausa. Una cosa interesante es que nosotros accedemos a esta información, como decíamos, en base a la realidad que nos mostraron algunos investigadores. Uno de ellos es Daniel Stulin, que es un ex agente ruso de contraespionaje, escritor de unos cuantos libros sobre Bilderberg y los amos del mundo, a quien quisimos entrevistar. Le pedimos justamente esta entrevista para el día de hoy. Nos contestó esto justamente que está en pantalla a través de un Twitter, diciendo que, bueno, que estuvo dando muchas entrevistas y que no tiene tiempo hasta septiembre. Seguramente en septiembre vamos a tratar de tenerlo para hacerle justamente una entrevista acerca de todo esto.
De todas maneras, gracias al trabajo de todas estas personas, entre ellos Daniel Stulin, es que tenemos acceso, y la gente tiene acceso a por lo menos la existencia de este grupo. Hoy por hoy, hace 3 años, ya tiene un departamento de prensa este grupo, ¿no? Que se lo conoce justamente a nivel mundial, que te dice más o menos de qué van a hablar. Hay que ver si después hablan de eso, ¿no? Pero en el próximo bloque quiero preguntarte acerca de la relación hoy por hoy de Trump con ese grupo y también algunos ejemplos claros de cosas que han provocado ellos en forma intencional para desestabilizar y que hoy por hoy lo estamos sufriendo, ¿sí? Esto después de la pausa, cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Continuamos en Zona Desconocida, estamos hablando acerca del Club Bilderberg, de los Amos del Mundo. Tenemos a Carlos García Iglesias aquí, pero también los invitamos a comunicarse con nosotros. Exactamente, como siempre le decimos, a través de nuestras redes, puede ser hasta a través de YouTube y Facebook, como Zona Desconocida, también a través de Twitter, que es todo en mayúscula, ZD_oficial, y también a través, tenemos nuestro correo electrónico, que es zonadesconocidaprod@gmail.com, y ahora también tenemos Twitter, ¿viste? Cada vez nos vamos ampliando más, que en Twitter somos, exactamente, en Twitter somos, por Zona Desconocida estamos también. Muy bien, y decíamos antes de la pausa que esta organización ya tiene una especie de departamento de prensa. Este departamento de prensa informa, veo aquí justamente sus comunicados, que en esta edición 65 justamente de la reunión van a tratar temas como la administración Trump, las relaciones transatlánticas, la alianza de defensa, la dirección de la Unión Europea. Y están invitados, menciono algunos, ¿no? El presidente de Goldman Sachs, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Henry Kissinger también, el director de Asuntos Exteriores, el director de Financial Times, o sea, unas cuantas personalidades que, como veníamos hablando antes, tienen el poder de decidir y de generar orden o de generar caos. ¿Tenés algunos ejemplos de situaciones que hayan últimamente generado en la sociedad? Y últimamente lo más, de las cosas más fuertes que se especula que están detrás de eso, una de las más fuertes fue el atentado de Atocha en España, que cambió el destino de las elecciones en España. Ajá. Radicalmente, sí, las encuestas en 48 horas, sí, cambiaron. La clave está en quién le dio al gobierno español en ese momento los indicios de que detrás del atentado de Atocha estaba la ETA, para inmediatamente después demostrar que no, que era todo lo contrario. Claro. Entonces eso les valió la pérdida de la posibilidad de seguir con el gobierno, claro, en España. O sea, eso es. Pero han intervenido en eventos que han sido fundamentales, como por ejemplo la salida del franquismo. O sea, el ponerle fin al periodo del franquismo y decidir quién iba a ser exactamente, con nombre y apellido, el presidente de España después de que terminara el franquismo, es una de las cosas que más registrada está. No se estás hablando de España, ¿no? Pero tienen el poder, por ejemplo, de decidir qué tipo de sistema de salud se utiliza. No sé, estoy pensando ahora, por ejemplo, en estas supuestas epidemias que no lo fueron tanto, de no sé, la gripe NH1, sí, o sea, ese tipo de pandemias que parecen como amenazantes que terminan no siendo. ¿También están ellos detrás? O sea, la élite, la cúpula se mueve en algo más macro a nivel mundial que esas cosas específicas. Pero tienen todo un estamento medio que se encarga de todo ese tipo de cosas. Cuando sabemos que hay algunos de ellos que están directamente de lo que es
la fabricación de armamento y la experimentación en torno a determinado armamento militar, obviamente sabemos que detrás de eso está el generar determinado tipo de conflictos bélicos en determinadas partes del mundo donde se termina probando ese armamento. Claro. O sea, pero eso no lo hacen directamente, o sea, no están en la... Eso sería, a nosotros nos parece algo tremendo, pero para la cúpula de poder son las pequeñas cosas. Claro. O sea que si se genera una epidemia o se experimenta con una determinada vacuna, o lo que se está experimentando realmente es cómo se mueven las masas en torno a la generación de determinados miedos. Y cómo eso los debilita y cómo eso los hace permeables para determinada cosa. Por ejemplo, si se genera la psicosis de una supuesta epidemia que se puede desarrollar en determinado lugar, ¿cuán debilitados quedamos nosotros después para aceptar de que se nos vacune? No sabemos qué puede pasar en el futuro con respecto a eso. Ya saben cómo reacciona la gente, claro, y cuán permeable es a aceptar este tipo de cosas. ¿El querer controlar la política del mundo viene de la mano también con la destrucción de la democracia para ellos? La democracia cumple una función, ¿no? Que es hacer de que se genere el antagonismo con otros sistemas políticos que se presentan como no democráticos. Eso genera una desestabilización. Entonces, la democracia, como la conocemos, va a ser útil mientras ese antagonismo sea útil. Cuando ese antagonismo deje de ser útil, también la democracia va a dejar de cumplir un... Democracia que nosotros, como nosotros la vivimos, nosotros vivimos una democracia absolutamente local, pero que en lo mundial no tiene ningún sentido. O sea, no es democracia, decís. O sea, eso de que los pueblos libremente eligen a sus presidentes y a sus gobernantes es una ficción. O sea, realmente es una apariencia, porque, o sea, si nos ponemos a pensar, nosotros terminamos eligiendo entre los que se presentan como elegibles. ¿Y quiénes están atrás de quiénes los impulsan, quiénes los financian? No en nuestro país, en el mundo, ¿no? O sea, quiénes son los que les dan todo lo que necesitan para llegar a mostrarse, como para que después la gente quiera decidir entre ellos. Entonces, en definitiva, la elección termina siendo cada vez más acotada. Entonces, la posibilidad de nosotros elegir está cada vez más limitada. O sea, elegimos entre... Muchas veces, ¿cuántas veces se ha escuchado decir a la gente que sí, voté a tal o cual porque voté al menos malo, voté al que menos o sea, uno termina eligiendo lo que quiere, sino lo que puede dentro de lo que hay, y lo que hay muchas veces es lo que se digitó que fuera. Y para eso se generan un montón de cosas colaterales, ¿no? Detrás. Es la forma en que se mueven los amos del mundo y es la forma que tienen de gobernar al mundo sin que el mundo se entere que está siendo gobernado. Eso es lo principal. Por eso hasta ahora, o sea, esta visibilidad que tienen actualmente no les interesaba para nada tenerla. Claro. Ahora que la tienen, tratan de administrarla de alguna manera, de ser tangenciales, y, ¿no? Pero en realidad toda la vida se protegieron detrás del anonimato. O sea, nadie sabe qué es lo que pasa. Tenemos un ejemplo claro. Nuestro anterior presidente, José Mujica, se reúne en Estados Unidos con Rockefeller y con Soros. Sí. Hoy nos enteramos de todo eso al instante, por las redes sociales. En otra época no nos hubiéramos enterado. Claro. Ni siquiera que se habían reunido. Hablando de eso, justamente, hace un par de años, o un poco menos, estuvo por aquí, por Uruguay, Cristina Martín Jiménez, una investigadora española también, autora de un par de libros acerca del Club Bilderberg y de los amos del mundo también. De hecho, esto es anecdótico, pero también parece estar en juicio también con Daniel Stulin por derecho a autor de algunas investigaciones. Y ella, cuando estuvo aquí en Uruguay, mencionó algo que a muchos sorprendió: la incidencia del Club Bilderberg en Uruguay. Sí, de hecho tiene un libro publicado que es el Club Bilderberg y la Agenda para Uruguay, sí, ¿no? De Editorial Planeta, creo que es. Y ella mencionaba dos cosas, dos situaciones que se dan aquí en Uruguay como agenda o como parte de la agenda: la legalización de la marihuana y el tema del aborto. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a eso? Bueno,
todas las investigaciones indican que en la agenda del Club Bilderberg o de los amos del mundo, el Club Bilderberg es un foco visible de esto, no es lo que concentra el grupo, claro, pero para abreviarlo. El interés, mucha gente dice, ¿qué interés puede tener los más poderosos del mundo en un país como el nuestro, pequeño, que no genera mayores problemas, ¿no? Y realmente el interés que tienen en una sociedad como la nuestra es utilizarla de laboratorio de experimentación. Nosotros somos un pueblo chico, con poca gente, un país muy tranquilo, o sea, nuestra sociedad no se caracteriza por reacciones extremistas, violentas, ni mucho menos. Claro. O sea, acá tenemos otra forma de manejarnos con las desconformidades, con las protestas, a través de determinados focos sociales que hay. Y es ideal para probar en un ambiente controlado y simple y barato, ¿no? Porque eso es importante, por más dinero que tengan, tampoco les gusta desperdiciarlo. Determinado tipo de cosas que, según cómo funcionen en un ambiente incontrolado, luego se podrán proyectar al resto del mundo. Entonces, nosotros ahí vemos un montón de cosas que están pasando en Uruguay, que son aparentemente decisiones políticas, que de repente aparecen detrás de muy buenas intenciones, o para mejorar cosas, o para modernizar cosas, o para avanzar en ciertos derechos, y de repente todo eso es fomentado de alguna manera. Te decía esto del tema de los avances a nivel científico, ¿no? La élite mundial está poniendo sus esfuerzos económicos apoyando determinados avances científicos. Uno de ellos es buscar la inmortalidad biológica del ser humano. Y esto es algo que está muy cerca. Que lo hemos tratado en capítulos anteriores. Entonces, muchos investigadores dicen, mientras fomentan o les interesa que una sociedad acceda a fumar marihuana, ellos buscan ser inmortales. O sea, me explico el concepto. Sí. ¿Esta gente tiene enemigos? ¿A qué le temen si es que realmente le temen a alguien o algo? Supongo que lo que deben de temerle es a generar un antagonismo interno entre ellos que les impida obtener sus objetivos, conseguir los objetivos globales. En este momento, la élite del poder mundial seguramente está dividida en tres grupos, básicamente. Uno que es antagonista de otro y un tercero que busca evitar ese antagonismo. Por eso vemos cosas como la Comunidad Europea, en la lucha del euro contra el dólar, el mantenimiento del petróleo como forma de mover al mundo energéticamente y la búsqueda de otro tipo de energías. O sea, se nota una puja de poderes, incluso dentro de la cúpula del poder mundial. Y evidentemente debe haber un tercer grupo minoritario, aún con mucho poder, entre ellos, que trata de licuar esas diferencias para que no lleguen al punto de resquebrajarse. Si lo llevamos al plano filosófico, y nosotros lo simplificamos poniendo las cosas en el plano del bien y el mal, y vamos a suponer, como piensa mucha gente, que esta cúpula de poder personifica al mal, ¿no? para la humanidad. Diríamos que en la lucha del bien contra el mal tiene una naturaleza propia que es destructiva y autodestructiva. O sea, el mal se traiciona a sí mismo porque no puede contra su naturaleza de la traición. O sea, los malos no son malos con los demás y buenos entre sí, también son malos entre ellos, y ese es su punto de debilidad. Tal vez eso sea lo que hasta ahora no les ha permitido llegar a cumplir con el objetivo que pretendían, que para eso
supuestamente se generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y determinó tipo de grandes crisis a nivel mundial. Entonces, tal vez ese sea el punto clave y tal vez a eso sea a lo que le tengan miedo, por decirlo de alguna manera, si es que cabe la palabra. Que tiene que ver con la información justamente, ¿no? Que eso es a lo que muchas veces apuntamos, apelamos en estos espacios. Por eso que te traemos también, porque y bueno, te vamos a seguir trayendo también y ya te estamos agradeciendo tu visita. Eso es un colaborador continuo de este programa y esto de la información, considero, esto es una opinión más personal, ¿no? Porque muchos critican a veces diciendo, bueno, ¿por qué hay que hablar de esas cosas que parecen negativas? Y bueno, creo que la información es lo que te puede liberar muchas veces también, ¿no? En ese sentido. Los que nos tenemos que volver nosotros es catadores de la información. Si estos grupos de poder hasta ahora se basaron en que la gente no supiera, ahora la gente sabe, ahora lo que utilizan es mezclar lo que la gente sabe con cosas ciertas, con cosas no ciertas, para confundir en medio de la información. Entonces ahora la información sobra, hay hasta de más. El problema ahora es justamente que las personas no se queden en la superficialidad del título de las cosas que leen y adopten una postura, una posición, sino que traten de ir un poco más allá, calibrando la información que están recibiendo, verificando las fuentes y no aceptando las cosas ni bien llegan así como vienen, solo porque les suenan, digamos, en la línea de lo que ya pensaban, claro. Sino no solo que lo adapten, sino que eso es lo más difícil para el público hoy, claro. Hacer eso, pero en realidad es lo que tratamos de transmitir, es eso, ¿no? Bien. Carlos García Iglesias, mil gracias justamente por estar acá. Nosotros vamos a ir a una pausa. Después de la pausa vamos a estar compartiendo ya con el gran Ignacio Esquivel. Se van a sorprender de las cosas que van a ver en el próximo bloque, ¿eh? Sí. Vos ya estuviste viendo algo bastante de eso, ¿no? Tenebroso está el asunto. Una investigación que hizo justamente en la isla de Flores, con toda su aparatología, con su equipo, y vamos a ver las cosas que se captaron ahí que nos van a dejar bastante agarrados a la silla. Ya venimos y seguimos con Zona Desconocida. Continuamos con Zona Desconocida y le damos la bienvenida a nuestra columna de terapias alternativas. La temática de hoy, numerología, y de la mano, como siempre, de nuestra periodista estrella, Victoria Olivera Curvelo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Contanos con quién estuviste. Bien, estuvimos con Virginia Esponda, numeróloga, y estuvimos hablando del tema, de lo que es la numerología, bueno, un poco de cada número, la particularidad de cada número y también de qué es lo que podemos saber a través de eso. Podemos ver el tape. Bueno, vamos a ver el tape, por favor. La numerología es una ciencia, una técnica en la cual trabaja con los números y su energía, cómo influye en las personas, en las empresas, en los animales, en todo. O sea, empezó con Pitágoras en el 530 a.C. y de ahí en más tenemos números en todo, nos movemos con números en todo, desde la fila en el supermercado te dan un número, a la hora que naciste, el día que naciste, la fecha, todo tiene números. La cédula de identidad, y esos números ejercen una energía diferente y una vibratoria dentro del ser humano. La forma que yo trabajo la parte numerológica es una forma dinámica. Si bien hay estudios específicos de numerología en el cual se te da todo, la información, desde que el nombre, la fecha, todo con determinada vibración para ti. Yo trato de que sea algo ágil, que la gente lo pueda entender y que sepa cómo se maneja y qué tipo de influencia tienen esos números en su vida. La parte de los números, están los números primarios, vamos a decir, que es del 1 al 9, porque el 10 ya sería un 1 con un 0, que son los números básicos. Entonces nosotros en nuestra numerología vemos el día que nacimos, por ejemplo, la persona que nace el día primero, tiene el número 1 porque es el día que nació. También viene acompañado del mes que nació, que es el mes 3, el mes 4, lo demás, y el año que nació.
Dentro de como la persona se siente, la energía que tiene esa persona es del día que nació, por ejemplo. Es como la define, como es lo que nuestra personalidad, es lo que siempre lo llevamos a un dígito solo. En cuanto a lo que es el mes del nacimiento, es nuestro camino del alma, lo que vinimos a hacer, lo que más nos cuesta, cómo nos sentimos felices, pero casi siempre es lo que más nos cuesta, porque es lo que nuestra alma vino a desarrollar. Y después tenemos el número total de toda nuestra fecha de nacimiento, que es nuestro destino, nuestro karma, como lo quieran decir, los distintos números. Está bueno esto último que dijo, que yo lo decía al principio del programa, que a mí, no sé si vos lo hiciste alguna vez, pero eso de sumar la fecha de nacimiento y que te tiene que dar un número del 1 al 9 y ahí más o menos ver tu destino, tu karma, pero bueno, uno lo hace a través de Google de repente. Esto es otra cosa más serio, ¿verdad? Claro, bueno, en realidad en numerología todo se reduce a un dígito, si bien hay números maestros, que de eso vamos a estar también viendo el video, que hablamos un poco. Hay números maestros, pero en verdad todo se reduce a un dígito y claro, lo que es la suma de nacimiento daría lo que sería, que algunos llaman el destino o la misión que uno viene a hacer al mundo. Seguimos viendo esta entrevista que está muy interesante. Nosotros, depende del número que nos personaliza, que es el primero, la fecha de nacimiento, el día que nacimos, esa es nuestra personalidad, que puede ser compuesta o pura, como habíamos hablado. En nuestro camino del alma, es lo que nuestra alma vino a hacer, es nuestro mes de nacimiento. Y la suma total de toda nuestra fecha con el año, es nuestro camino de vida o karma, lo que vinimos a hacer, y lo que vinimos de otras vidas también. Eso no quita que en la numerología, la persona que es un número 1, por ejemplo, casi siempre son almas jóvenes, o que les queda muy poca cosa para conocer, porque ya pasaron por todos los números. Las almas más viejas que han reencarnado muchas veces son los números 9. Entonces la persona número 9 tiene todo el conocimiento dentro de sí de todas las vidas anteriores, porque es el último de los números, y es el que sabe todo, porque ya ha pasado todo, pero Dios lo manda a la tierra para decir, bueno, no te creas que sabes todo. Entonces al número 9 es el que más le cuesta todo. Es un número que, si bien tendría que tener todo fácil, como ya lo sabe, lo mandan a hacer las cosas más difíciles. Al número 9, cuanto más quiere agarrar algo, más se lo saca. Tiene que dejar fluir. Si mucho está pendiente en la plata, menos plata le llega. Si mucho quiere un amor, más se lo saca. El número 9 siempre está como dando examen de todo en su vida. Es el último, el que más sabe, el más sabio, y vino a trabajar en relación con los demás y ayudar a los demás. Y la parte humanitaria. Pero es el que más le cuesta. Siempre le costó muchísimo la vida al número 9, desde que nació. Porque eso vino, si no se hubiese quedado en otro lado. Luego volvemos a empezar el número 1. Y así vamos pasando por todos los números. Entonces, depende del número que tú tomes, es la cantidad de vidas que vos ya has vivido. Y viniste a ser el número que más te ha costado, lo que no aprendiste. En el caso tuyo, que sos un número 7, pasaste un montón de vidas. Ya pasaste por el 1, por el 2, por el 3, por todos esos números, llegaste al 7. Quizás tengas que repetirlo muchas veces hasta que lo aprendas. ¿Cuál es tu función en esta vida? Y el karma que llevamos es la relación con los hombres. En este caso, ¿viste? Es una energía llama, ¿está? Así es cada uno de los números y las vidas pasadas, cómo las vamos trabajando. En la numerología las vidas pasadas es como una huella digital, pero nosotros esa vida ya la pasamos, nosotros venimos a aprender cosas nuevas, entonces tenemos que estar libres de eso, no estar tan pendientes de lo que vivimos, sino de lo que estamos para vivir. Y lo que vinimos a aprender, si no vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que lo aprendamos a lo largo de toda esta vida. Bueno, mi número es el 9 y tiene que ver mucho porque dice que sacrificado, es un número que tiene que ver con lo emocional. Así que bueno, varias de las características que acaban de decir tienen que ver. No sé si vos también habrás sacado tu número y te habrás fijado en eso. Sí, mi número de destino es el número 4, que es un número más bien material. El tuyo es junto con el 3, el 6, es un número emocional. Después tenemos, se agrupan por familias en realidad.
la familia de los emocionales, la familia más bien de los mentales y analíticos, 1, 5 y 7, y después lo que es los materiales, el 4, el 8, el 2. Y bueno, vamos a seguir también viendo un poco también las compatibilidades, lo que es cada número y lo que representa, lo que también nos puede faltar en realidad, porque no es que todas las personas tengan determinados números, hay veces que nos falta algún número, y qué es lo que podemos hacer también para que si nos está faltando algún número, cómo podemos aprenderlo. Vamos a ver el tape entonces. Yo creo que el ser humano es un crisol de cosas. Y a veces lo que es bueno para ti es malo para mí. Y a veces lo que es bueno para mí es malo para ti. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque a veces vos podés decir una característica que para vos es mala en un número, para mí es fantástica. Si yo te digo que el número 1 es líder y a veces egoísta, vos decís, eso es malo. Y a veces es bueno ser líder y es bueno ser egoísta para salir adelante en un equipo. Entonces, todo el ser humano y todas las características que tenemos tiene una luz y una sombra. Por eso el famoso yin y yang. Y siempre dentro de la sombra hay una luz y dentro de la luz hay una sombra. Entonces, pararte dentro de lo malo depende de qué persona y de cómo lo estés sintiendo vos, qué es lo malo realmente. Entonces, es una característica, no es bueno o malo. Es una característica que tú tenés en tu personalidad, que la podés potenciar o la podés disminuir, pero forma parte de ti y hay que hacerse amigo de eso y hay que saber que eso está dentro de nosotros. Que muchas veces esa parte que mucha gente dice es mala es la que nos impulsa a salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, el 4 y el 8 siempre se buscan, ¿viste? Siempre se busca, tienen esas relaciones amor-odio, pero siempre hay un 4 al lado de un 8 siempre, ¿tá? Por ejemplo, el 2 y el 9 también se buscan mucho, porque son dos, los representa una sacerdotisa y un ermitaño. Entonces siempre tiene mucha conexión el 2 con el 9, siempre. Entonces siempre hay determinados números que siempre tenemos más afinidad. Hay números que son de mucho poder, que les cuesta mucho convivir con otra persona que también tiene mucho poder. El 4 tiene mucho poder, es el emperador. Un emperador no lo comparta con nadie, le cuesta mucho. El 4 es lo que él dice, se senta en su trono y se acabó. Entonces, si tiene un 5 al lado, que es el Papa, siempre los imperios estuvieron acompañados, imperio con el Papa. La Iglesia y el imperio siempre trabajaron juntos, pero siempre era competencia a ver quién podía más. Entonces, hay determinados números que son más fáciles de doblegarse frente a otros y otros que se complementan. El 1 con el 2 vinieron a hacerse juntos. O sea, primero nació el 1 y el 2 vino a hacerle compañía. El 1 es extrovertido y el 2 es introvertido, vino a acompañar, a resolver lo que el 1 empieza. Entonces siempre vas a tener cierta afinidad con determinados números y con algunos que vos decís, no me cierra porque están los dos luchando en esa competencia. La numerología también se lleva a las letras con un determinado número responde a cada letra. Y yo creo que eso es bastante complejo para que la gente que no se dedica a hacer numerología lo pueda entender, porque tenés que tener mucha memoria para acordarte cada letra qué número le corresponde y hacerlo, nombre, apellido, segundo nombre, sobrenombre, y es muy complejo para la persona normal que no se dedica a numerología saber realmente qué número es el que le corresponde, porque tiene que escribirlo, sumarlo, es mucho más complicado. Entonces yo por lo general cuando hablo de numerología me baso en las cosas que la gente se maneja, que son los números, que los ve y es ese, chao, ¿entendés? Que no tiene que sacar una cuenta, sumar todo, sacar un total, ¿viste? Les cuesta muchísimo. Cuando yo hago un estudio numerológico, que la persona quiere absolutamente todos los detalles, entonces ahí sí hago un desglose de todo, pero se lo doy en una carpeta, y a veces la gente no quiere eso, la gente quiere entrar en un lugar y decir, bueno, decime qué día naciste, decime cuándo es tu cumpleaños. Mucha gente pregunta, ¿de qué signo sos? Viste que son cosas fáciles que la gente tiene contacto a diario, que escucha el horóscopo, que sabe cómo se maneja. Entonces, yo creo que la numerología, cuanto más simple es más fácil de utilizar. Cuando la queremos complicar y queremos poner más cosas, es cuando la gente se le va de las manos y lo ve como algo que no es fácil para manejarse. Y lo bueno de esto es saber manejarlo y que sea fácil.
que uno, así como te preguntan de qué signo sos y vos ya lo sabés, y de qué día naciste lo sabés, que la numerología sea igual, ¿entendés? Que cada persona lo pueda manejar y lo pueda trabajar de esa manera. Bueno, acá estamos haciendo números con todo, con los nombres, con los apellidos, estamos como locas con eso. La verdad que súper interesante, como siempre, el informe, súper completo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes y vamos a tener muchísima más información para que nos sigan acompañando. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida venimos con Ignacio Esquivel y la investigación en Isla de Flores. Así que quédense ahí que ya venimos con Zona Desconocida. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a recordarles las redes sociales por las cuales ustedes también se pueden comunicar, mandarnos casos, mandarnos fotos, videos, temas que también quieran compartir o que quieran que nosotros investiguemos, ¿no? Exactamente, es muy importante para nosotros ese ida y vuelta con todos ustedes, que de hecho, por suerte, ya nos están mandando varias cosas. Así que puede ser a través de YouTube y Facebook, como Zona Desconocida, también por Twitter, que es todo en mayúscula y es @ZD_oficial, y también a través, por supuesto, de Instagram como Zona Desconocida, todo en minúscula. También tenemos nuestra dirección de mail, que es zonadesconocidaprod@gmail.com. Por algún lado nos van a encontrar. Exactamente, ya tenemos todo, abarcamos todo ya. Y nos puede mandar casos que seguramente difícilmente puedan igualar el que investigaste vos. Bienvenido, Ignacio Bueno, Esquivel. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ignacio Esquivel es investigador, ha tenido diferentes espacios en Canal 4, también aquí en Canal U, en Monte Carlo Televisión, y ahora estás haciendo un proyecto también en Chile. Es cierto. Primero que nada, felicitarlos por la tercera temporada. Bueno, que sabemos que en los medios no es fácil, no es verdad. Así que felicitaciones a ustedes y a todo el equipo por esta tercera temporada. Y sí, siempre es un gusto volver a Canal U, que fue el canal que televisivamente nos vio nacer, y al programa Rastros también, y la verdad que es un lugar que está lleno de recuerdos para nosotros y siempre es un gusto volver. Sí, actualmente estamos trabajando en Chile para un proyecto muy grande en el canal Chilevisión. Es todo lo que puedo decir hasta ahora. Pero sí, con mucho trabajo, también con la misma temática de investigar, de avanzar en el conocimiento de todas estas temáticas que tanto nos apasionan. Una cosa que tenés es que te gusta mucho la investigación de campo, Sí. ¿no? Y dentro de esas investigaciones que has hecho en estos años, fuiste a la Isla de Flores, ¿sí? Que le recordamos a la audiencia que en realidad la Isla de Flores hace unos cuantos años atrás llegó a ser inclusive una cárcel, ¿no? Exacto, la Isla de Flores fue cárcel para presos políticos, ¿sí? No era para reos como se le llama habitualmente, comunes, sino que era para presos políticos. Y anteriormente fue un lazareto, es decir, fue un lugar donde se recibía a la gente enferma, ¿sí? O presuntamente enferma. A veces dejaban ahí personas que no tenían ninguna enfermedad, pero se suponía que estaban enfermas. Estamos hablando de enfermedades como tuberculosis, ¿sí? Bueno, enfermedades infectocontagiosas que tenían que estar aislados, por ende. Exactamente, que eran terminales, ¿no? Y mucha gente que no estaba enferma terminaba contagiándose de esas enfermedades por estar ahí. Claro, ya tenía una historia un poco trágica, ¿no? Entonces, Yo ¿eso te motivó? le sacaría el poco. Sí, trágica. Una historia trágica, sí. ¿Y a vos te motivó ir a hacer la investigación por esa razón, por la historia que tenía, o porque también habían denuncias de fenómenos paranormales? La investigación se realizó durante la emisión del programa Rastros. Y el programa Rastros siempre tuvo una doble finalidad: mostrar este tipo de investigaciones, este tipo de fenómenos, su existencia, y además acercar a la gente la historia e historias del país, ¿sí? Sobre todo porque este tipo de programas acerca muchos adolescentes, mucha gente joven también, que siempre está bueno estar contando qué fue lo que sucedió en nuestro país, qué historia existe. Entonces fue un poquito de las dos. Y además que por terceros y por mails y por mensajes
nos llegaban de los propios fareros, ¿sí?, historias de que ahí sucedían eventos paranormales. Por ejemplo. Bueno, los fareros que durante el programa, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, no se les permitió salir al aire, ¿sí?, por sus superiores. Nos contaban que las puertas se abrían solas, o se abren solas, ¿sí?, que escuchaban pasos, lamentos, gritos y apariciones. ¿Sí? Apariciones, y fundamentalmente la de una niña en lo que se llama el hotel dentro de la isla. ¿Sí? La isla se divide en 3 partes, pero es una isla sola. Y hay un hotel que obviamente está en ruinas, totalmente abandonado, y en esa zona denuncian la aparición de una niña que parece jugar en esa zona. Y bueno, luego en el faro también sienten pasos en la escalera, que las cosas se mueven, bueno, ese tipo de fenómenos, ¿no? Bien. Y ahí fuiste con tu equipo, con tus aparatos, que Sí. después nos contás un poquito también qué Sí. aparatos utilizaste, porque es interesante saberlo también, qué tipo de cosas se podían captar con el instrumental que llevaste, ¿no? Tenemos justamente el informe de lo que se vio ahí. Está dividido en 3 partes, lo vimos en 3 partes. Vamos a compartir la primera parte, préstele atención porque hay cosas realmente extrañas. Acá estoy. La temperatura acá cambia mucho. En el mismo momento que siento un descenso en la temperatura, la grabadora digital capta esta psicofonía que termina por confirmar de que algo o alguien me estaba esperando. Estamos acá. Dicen que sienten tus pasos. ¿Sos vos el que recorre estas escaleras? Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Fue un sí nítido. ¿Sos vos el que recorre estas escaleras? Corre, Nacho. Corre, Nacho. Si bien veníamos obteniendo respuestas, en este momento cambia totalmente la sensación en todo el faro. Algo o alguien me estaba advirtiendo que debía correr de ese lugar. Corre, Nacho. Corre. Corre. Lo más increíble de todo esto, además de la nitidez con que me advierten de algo, es que en ese preciso momento, la cámara fija que está debajo, enfocando directamente la puerta, capta lo siguiente. Queda totalmente descartado de que alguien la haya podido abrir desde afuera, ya que como pudieron ver al comienzo de la investigación, la puerta está trancada desde adentro y es imposible que de afuera alguien la haya abierto. Además, no termina de abrirse del todo. Si observan con atención, primero parece zafar la tranca por sí sola y luego la puerta se abre. Sí, hay fenómenos como que puertas que se abren.
Estábamos viendo la primera parte, ¿no? Exactamente. Ahora, mi pregunta, cuando te dicen corre, Nacho, corre, me imagino que te fuiste, ¿no? A mí no me ven las piernas y me dice Marina, corre. No sé cómo... ¿Te quedaste ahí igualmente? Sí, nos quedamos porque el objetivo justamente es documentar, ¿no? Claro. Realmente lo primero que se vio en el tape es lo que llamamos parafonías o psicofonías, ¿sí? Para explicarlo mínimamente a la gente, son fenómenos de voz que nosotros con nuestros oídos no escuchamos, ¿verdad? Pero los equipos, las grabadoras digitales, los micrófonos, tienen un espectro audible mayor y dentro de ese espectro audible se graban estas parafonías o psicofonías. Ese ya ven, justamente yo no lo encontré, no lo escuché en el momento, pero sí luego en el análisis posterior, ¿no? Y es bastante nítido que se escucha algo como ya ven. Con respecto a la segunda, el corre Nacho, que tú me preguntabas, son raras las veces que de un dispositivo de barrido de frecuencias, como era ese que es el SB11, se entiende en el momento lo que te están diciendo. Esto fue, para explicarle a la gente también un poco, un dispositivo de barrido de frecuencias hace un barrido, está a 150 milisegundos en cada frecuencia. Está 88.1, 88.2, 88.3 y lo que se escucha se llama ruido blanco, ese claro. ¿Sí? Y va haciendo ese barrido. Este equipo tiene una explicación, tiene un fundamento científico, claro, por lo que pasó en Italia con un caso donde se encontraron voces, el famoso caso Chiara, Iosono Chiara, donde se encontraron voces dentro del ruido blanco. Desde ese momento se empezó a investigar, a estudiar el ruido blanco y cómo se puede manipular por estas energías, o como lo quieran llamar, para dar mensajes inteligentes. En el momento escuché Corre Nacho y, como siempre digo, el primer instrumento de un investigador de campo es su cuerpo. Entonces, sentíamos con Jorge, que estábamos en ese momento en el Faro, sí, de que Jorge Umia, que en ese momento fue invitado especial del programa, sentimos que había cambiado todo el ambiente. Y nosotros no estábamos viendo lo que estaba sucediendo en la puerta del Faro porque estábamos 3 pisos más arriba. Y en ese preciso momento escuchamos eso que en el momento fue nítido, ¿sí? Y en ese mismo momento la puerta no solamente que se abre, sino que sale la traba sola, se destraba, claro. Se destraba sola y se abre. Y todo coincidió en ese momento, pero no salimos corriendo. No salimos corriendo. Eso de los aparatos que utilizás, ¿los utilizás siempre los mismos? En este caso, ¿utilizaste algunos diferentes? ¿Cómo elegís la aparatología que bueno, tratás? Nosotros lo que intentamos hacer es siempre llevar un equipo, si bien hay diversos tipos de equipo para cada cosa, un equipo para documentar diferentes indicios. ¿A qué voy? La investigación de fenómenos paranormales a nivel de campo es una suma de indicios, ¿sí? Es muy extraño que solamente un fenómeno de luz capturado dentro del espectro infrarrojo, ultravioleta, o sea, fuera de nuestro rango visible, una ORB, un fenómeno lumínico, sea algo paranormal, ¿sí? Claro. Sino que si en el preciso momento en que vos capturaste esa ORB, se graba una parafonía o psicofonía, hay detección de campos electromagnéticos, sale alguna voz diciendo algo inteligente de un dispositivo de barrido de frecuencias, podemos empezar a decir descenso de temperatura, etcétera. Claro. Podemos empezar a decir que estamos ante un fenómeno extraño e inexplicable, ¿no? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque nosotros tratamos de llevar en cada sector que vamos investigando un equipo que pueda documentar cada indicio. Es decir, un detector de campos electromagnéticos, que puede ser desde el Melmeter hasta un REMPOD, una cámara de espectro completo o infrarroja, ¿sí? El SB7 o el SB11, es decir, dispositivos de barrido de frecuencia, y bueno, y la grabadora digital, siempre, ¿sí? Entonces, según la zona que vayamos investigando, es los equipos que vamos eligiendo. Utilizando, bien. Yo una cosa que noté en esta primera parte es que aparecen dos voces que parecen ser diferentes, ¿no? Una en la que te dice ya ven, aparte parece ser como o muy educado, muy culto, o anterior, a una época anterior, ¿no? Exacto. Y otro que te dice corre Nacho, que parece ser otro tono de voz, ¿no? Hay una tercera voz que vamos a ver a continuación que tiene que ver con la famosa niña. Exactamente. ¿Sí? Vamos a verlo, después lo comentamos. ¿Sí?
¿Hay alguien en este hotel abandonado que se manifiesta en forma de niña a las personas? ¡Sí! ¡Fue una voz infantil! ¡Sí! ¡Fue una voz infantil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una voz infantil! ¿Me podés decir qué es lo que hay sobre esa piedra? ¡Un oso! Comentaba recién qué buen material, ¿no? Sí. Hacía rato que no lo veía. Sí, ¿no? de verdad. ¿Qué pensás? Porque vos planteás la pregunta en forma muy inteligente también. Porque no decís, hay una niña acá, no, lo planteás de otra forma. Claro. Dentro del estudio de fenómenos inexplicables por la ciencia convencional o paranormales, los niños tienen la aparición de niños, por llamarlo de alguna manera, o las voces infantiles tienen un lugar sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien a veces los lugares donde se documentan este tipo de apariciones o de voces son lugares donde la gente denuncia que las cosas se extravían, se pierden, los llamados espíritus burlones. Si bien a mí no me gusta hablar no me gusta la palabra espíritu, así se le denomina, ¿sí? Claro. Y otras veces los lugares oscuros o que donde hubo tragedias o sucedieron cosas muy, desde el punto de vista energético, negativas, también son lugares donde se documentan estas voces. Entonces esto lleva por el camino de que muchas veces las apariciones de niños, las voces de niños, tienen que ver con entidades o energías negativas que toman esa apariencia para ganar la confianza de quien escucha o con quien interactúan y poder influenciarlo de una manera negativa. Cuando estábamos mirando el tape dijiste que en ese momento que te habló esa niña te vino todo como un frío. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Sí, incluso está buena tu pregunta porque la gente cuando está en la casa, como estamos ahora, que está todo el equipo de producción, las cámaras, las luces, y estás tranquilo tomando un vasito de agua, o la gente está en su living mirando el programa y tomando un cafecito, lo que sea, dice, pero ¿por qué se asusta tanto? Claro, en el momento estás totalmente oscuras, con un equipo que está todo, ustedes ven un resumen, pero nosotros hace 40 minutos que está el equipo sonando y solamente hace y cuando justo en el momento que pregunto si hay algo que toma la forma de una niña, sale la voz de una niña clarita del equipo, es como que tanto Jorge como yo que estábamos ahí, te sorprendés. Claro. Aparte después de horas de estar en un lugar aislado, exacto, con su entorno medio casi que macabro, ¿no? Y ese día hacía frío, pero en ese momento me corrió un frío distinto. Interno, o diferente, digamos. Sí, distinto. Ay. Así es. Hay una situación que se dio en esta investigación, Ignacio, que le llamó la atención a muchos. De hecho, en tu canal de YouTube aparecen muchos comentarios pidiéndote explicaciones de qué es lo que sucedió. Principalmente por una cosa que salió al aire, pero hay una parte que no salió al aire. Exacto. ¿Tá? Entonces, después de la pausa te invito a que comentemos, primero que mostremos qué es lo que salió al aire, Bien. y después que nos cuentes lo que no salió al aire. Bien. Y que puede responder un poco lo que todo el mundo te está preguntando en tu canal de YouTube. Por supuesto. ¿Te parece? Sí. Esto después que volvamos de la pausa y sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida, estamos con Ignacio Esquivel, estamos desentrañando todo lo que vivió en su investigación en la Isla de Flores. Isla de Flores que capaz que hay muchos, sobre todo del exterior o del interior, que no conocen, porque llegamos a todos esos lugares,
está bien enfrente a Montevideo. Sí, de hecho, está frente al cerro, por ahí, ¿no? Sí, está si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero creo que son unos 17 kilómetros de la costa de Montevideo. Sí. Sí. Y ahí es donde sucedieron estas situaciones paranormales, que podemos catalogar de paranormales, y que en cierto momento algo sucedió contigo, ¿sí? Sobre todo cuando agarraste un instrumento esotérico, el cual vamos a ver a continuación y después lo comentamos. Nosotros lo que hicimos fue colocar, en vez de velas blancas, velas negras, para ver si esta teoría de que se pueden acercar energías negativas, supuestamente, es cierta, y si facilita algún tipo de comunicación o de manifestación extraña. Si bien me sentía muy afectado por esta habitación, me resultó extraño que mis compañeros no quisieran ni acercarse a mí. Me decían que tenía algo extraño en la mirada. ¿Puedes decirnos qué pasó acá? ¿Qué es este tablero? ¿Sabés lo que es? ¿Lo podés ver? ¿Lo podés ver? A partir de este momento, sucedieron eventos muy personales y demasiado duros para mostrar en un programa de televisión. Solo nos queda reiterar que recomendamos el no uso de este tablero y mucho menos en las condiciones que acaban de ver. Se pueden abrir portales, ¿no? Si la persona no está en gracia de Dios, puede sentir las consecuencias de ese, vamos a llamarlo así, de ese coletazo, como en los síntomas, ¿no? De un estado de posesión, vejaciones, golpes, voces, una fuerza irrefrenable y compulsiva que les lleva a hacer cosas que no quieren hacer, se sienten como utilizados, como si fueran títeres de una fuerza sobrenatural y inexplicable que no se extiende durante todo el día, sino que en determinados momentos esa fuerza se manifiesta con intensidad, ¿no? Esa última imagen con cara poseído no nos deja muy tranquilos, pero ¿quién era el que estaba hablando ahí? El padre Fabián Barrera. Fabián Barrera, ¿no? Un exorcista muy conocido aquí en Uruguay. Exacto. Primero, ¿por qué elegiste hacer una especie de ritual o emular una especie de ritual con la tabla Ouija y con velas negras? Bien. Primero que nada, hay que explicarle algo a la gente. Llegar a investigar la Isla de Flores no fue un trabajo de producción fácil. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esperamos meses que los permisos se tramitaran, negociando para llegar a la isla. Entonces teníamos que, sabiendo la historia de la isla y aprovechando esto que tuvimos tanto tiempo de espera para investigarla, dijimos, ¿cuál es la temática que en estos meses la gente más nos ha preguntado? Y era sobre el tablero Ouija. Entonces empezamos a estudiar bien el tema del tablero Ouija. Y para hacer el cuento corto, lo que veíamos era que la mayoría de la gente nos decía que si poníamos 5 velas negras, ¿sí? Al contrario de poner velas blancas, se podía atraer entidades o energías negativas. ¿Sí? Como siempre digo, para investigar hay que ser el más escéptico, ¿sí? Desde el punto de vista de tratar de ser lo más objetivo posible y experimentar. Entonces dije, no hay, o por lo menos ese año no íbamos a investigar un lugar con una historia tan trágica o negativa como la Isla de Flores. Claro. Entonces dijimos, es la oportunidad ideal para experimentar con este tablero que la gente tanto nos pide. Entonces... quisiste potenciarlo, digamos. Claro, porque si era, o es verdad, esa hipótesis de que las velas negras con un tablero Ouija abren portales a entidades negativas, etcétera, etcétera, en ese lugar
nos pareció como el lugar ideal para experimentar eso. Como dijimos en el programa y como digo y reitero siempre, no recomiendo para nada el uso del tablero Ouija. Claro, ¿sí? que no es un juego. No es un juego y no estoy diciendo que abra portales, no estoy afirmando nada. Solamente digo que objetivamente mis experiencias utilizando este tablero a lo largo de los años nunca fueron positivas. Bien, eso es un dato objetivo y por eso no lo recomiendo. Bien. Y bueno, el que dice que abre portales es justamente Fabián Barrera. exactamente, y muchos investigadores más que lo afirman. Yo no tengo elementos objetivos ni científicos para decir que un tablero Ouija abre un portal. Bien, pero tampoco tengo para negarlo. Claro. Simplemente hablo de mi experiencia objetiva, siempre ha sido negativa respecto al tablero Ouija. Y como decías tú, el programa terminó, aparte era el final de temporada, entonces había mucha gente mirando y el programa terminó en esas condiciones. Y terminó en esas condiciones, lo que llevó a una discusión bastante larga de edición, porque tenía compañeros que me decían, no pongas nada de eso, poné que terminó con el lamento que se escucha al final y listo, y nadie iba a saber nada y queda por eso. Y yo también con mi finalidad de no mentirle a la gente en nada y querer contarle todo lo que pasó, les decía, pero esto sucedió y yo lo quiero contar, porque también sirve para explicar. ¿Sí? Esa era mi forma de ver, es mi forma de ver, para explicar de que no es un juego, de que pueden suceder cosas muy íntimas que pueden afectarte personalmente. Bueno, y terminó poniéndose ese final. Como decías tú, tanto en la página del canal en ese momento, Twitter, Facebook, canal de YouTube de Rastros, era todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Exactamente, y voy a aprovechar esta oportunidad que me están dando para contarlo por primera vez, ¿sí? En realidad, cuando terminamos la experiencia, mis compañeros, que no se querían acercar a mí, se fueron, ¿sí? Salieron de ese lugar donde estábamos, que era una habitación donde aparentemente se quemaba gente viva, ¿sí? Se fueron y ya era de día, habíamos pasado... ¿sí? Perdón, pero ¿qué te decían? Ellos te decían, no, mira, no me quiero acercar a vos. ¿En ese momento te lo dijeron? Ellos primero no se querían acercar ni al tablero ni a las velas. Sí. No querían saber de nada. Okay. Y después que yo empecé a interactuar, tampoco se querían acercar a mí. ¿Bien? Cuando terminamos de hacer la experiencia, que yo dije, terminamos, ellos salieron, era de día, y las gaviotas, la isla, y terminamos de grabar, por fin, todos muy cansados. Y divino todo. Pero yo había quedado sumamente afectado. Entonces me quedé al final y dejé que se alejaran en la isla y me quedé solo. Sentía la necesidad de estar solo. Y no tenía un sentimiento positivo, ni mucho menos. Además del cansancio físico, tenía como la sensación, como una angustia muy grande, ¿no? Y se me vinieron a la mente recuerdos de hechos de mi vida negativos, muy negativos y tristes, ¿sí? Por eso, de tu vida personal. De mi vida personal, ¿sí? Entonces necesité quedarme solo y bueno, y dejé que mis compañeros se alejaran. Creo que a la media hora estuve en condiciones de acercarme nuevamente, caminando despacio, y tratando de reflexionar y de entender qué era lo que me estaba pasando. ¿Y en esa media hora qué pasó? En esa media hora, bueno, lloré, estuve como en un estado de recuerdos y no quiero utilizar la palabra pelear con algo, pero sí estaba como tratando de quitarme esa angustia que no entendía por qué estaba sintiendo, ¿sí? Era como algo que no me pertenecía. Si bien me llevó a recuerdos personales, yo de alguna manera sabía que no estaba sintiendo algo que era solamente mío, ¿sí? Era como un sufrimiento distinto. Y bueno, eso fue en ese momento, pero las investigaciones las edito yo. Sí. Y el análisis del material lo hago yo. Y fue en el análisis del material donde escuché un montón de cosas, como dijimos al principio, que no había escuchado en tiempo real. Okay. Y ahí entendí por qué yo estaba en ese estado. O sea, había psicofonías que hablaban de mi abuela, que es fallecida,
Había voces que salían del SB11 que también hablaban cosas personales de mi familia. Y yo, no me preguntes por qué en el momento, las psicofonías casi nunca se escuchan en el momento, pero lo del SB11 lo podría haber escuchado en el momento, pero estaba como en ese estado que habla justamente el padre, ¿no? Escuchando golpes. Así que la psicofonía se centró todo en vos. Llegó un momento que eras vos. Es que fui el único que interactué con la Ouija también. Claro. ¿Sí? Y vuelvo a decir, no tiene sentido contar cuáles eran mis recuerdos, porque no tiene sentido, sino que eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Yo lo resumí en el programa a decir cosas personales que no sumaban nada a la investigación. Y esto quiero aclararlo antes de terminar esto. Si hubiese sucedido algo, y siempre, o sea, me gustaría decirle a la gente, si hubiese sucedido algo, si hubiese venido, no sé, una pared abajo, si hubiese movido solo el tablero, si hubiese salido volando una vela, algo lo hubiese mostrado. Lo hubiese mostrado. Claro. Pero en realidad no sucedió nada distinto a lo que venía sucediendo. Claro, era más personal. Exactamente. Fue el único motivo por el que no se mostró. ¿Hiciste algo, esto es una pregunta para redondear, ¿no? Para terminar, ¿hiciste algo personalmente como para limpiarte, liberarte o desengancharte de esa situación? No. Todavía puedes tener encima. No sé, sabés que vos me conocés, que Henry, no se manifieste ahora en vivo. Porque... Somos amigos y sabés que soy bastante escéptico en ese sentido. Lo respeto y no digo que no funcionen esas cosas. En lo personal no las practico. Sí conozco mucha gente que lo hacen y les hace muy bien. Claro. ¿Pero esa angustia se volvió a repetir en algún momento después de todo eso? ¿De ese modo? Sí. De ese modo no. De ese modo nunca más. Esto fue hace 2 años y no he parado de investigar. Y tengo, como lo dije al final del programa, y este año existe una chance muy grande de volver, tengo la necesidad de ir de vuelta e ir a ese lugar. Y este año surgió la posibilidad de volver. Bueno, avisanos. ¿Te vas a animar a hacer lo mismo con la Ouija y las velas o vas Sí. a obviar un poco esa parte? Me voy a animar, pero con otros equipos, con equipos nuevos y con otra experiencia también. Y con la compañía de Marina. Bueno, hay que quedarse todo el día, toda una noche, ¿cómo es la cuestión? El tema es que en la isla no tenés para dónde correr, nada. ¿Se quedan ahí? ¿Se quedaron a dormir ahí mismo? Claro. ¿Sí? Claro, porque y depende de las mareas y de todo que te pueda venir a buscar la lancha, ¿no? Claro. Bueno, anda preparando. Bueno, gracias. Yo sé que me mandar. requiere a mi Henry, que me quiere mandar a la isla. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por contar esto también, que para muchos era casi que intrigante, ¿no? Justamente. Sí. Así que te agradecemos tu presencia. Te vamos a estar invitando de vuelta en el ciclo, por supuesto, seguramente. A las órdenes. Éxitos en Chile. Vamos a estar atentos también a todos tus trabajos allá en Chile. Y bueno, nos estamos viendo continuamente. Muchísimas gracias. No, por favor, esperemos verte pronto acá también. No te nos vayas totalmente a Chile. No. Siempre el país es el país de uno y muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gusto y un honor estar acá. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo a las 22 horas con 3 temas también que van a ser seguramente de su interés. Así que hasta el domingo a las 22 horas. Muchas gracias. Miles de